En esta ocasión quiero enfocarme en el temor a Dios. Este temor es actuar con la reverencia resultante de un temor santo. Tiene que ver con respetar y reverenciar al Señor, tal y como nos aparece en Hebreos capítulo 11, versículo 7, en la primera parte. Dice: por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca. ¿Para qué? Para salvar a su familia. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bonito todo eso! Voy a leerlo nuevamente. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Este temor de Dios también, o temor a Dios, se relaciona con adorar, honrar, ser piadoso. Y cuando hablamos de piadoso, tiene que ver con ser verdadero creyente en el Señor. También se relaciona con la palabra venerar. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 7, dice: y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Vemos allí que este hombre, que se llamaba Justo, por cierto, coincidencialmente, era temeroso de Dios. Y este temor tiene que ver con que era alguien que adoraba a Dios, que honraba a Dios, que era piadoso, o sea, verdadero creyente en el Señor. También se usa para señalar una actitud de deferencia y respeto hacia el Señor. Y esta actitud, de esto que estamos hablando, aparece en el Salmo 112, versículo 1. Leemos: aleluya, alabado sea el Señor, dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Me gustan mucho esos versículos. Fíjense cómo dice: que haya gran deleite en los mandamientos del Señor. Para algunas personas los mandamientos del Señor son un motivo de problemas, de carga, de estar enojado, de molesto. Pero aquí habla de personas que pueden encontrar un gran deleite en el Señor. ¿Y esos son quiénes? Aquellos que tememos al Señor. Y dice que son dichosos. Dichoso tiene que ver con el hecho de que son muy bendecidos. ¿Quiénes? Los que temen al Señor. Los que temen al Dios vivo. También leamos el Salmo 86, versículo 11. Instrúyeme, Señor. Fíjense qué oración más maravillosa le dice el salmista allí a nuestro Dios. Instrúyeme, Señor, en tu camino, para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Para temer tu nombre. Cuando dice el nombre del Señor, no es al nombre escrito solamente, sino a la persona de Dios. A Dios. Temer a Dios. O sea que nosotros podemos y debemos orarle al Señor para que en nosotros se vaya desarrollando ese temor hacia Él. Que tengamos un genuino interés en esto. Instrúyeme en tu camino para conducirme con fidelidad. ¿Con fidelidad a quién? A Dios. Dame integridad de corazón. O sea, no es solo por fuera, por dentro. Para temer tu nombre. En otras ocasiones, este temor a Dios se refiere a una vida virtuosa, o sea, obediente a la voluntad de Dios. Miremos el caso en Nehemías, capítulo 7, la primera parte de ese versículo 2. Nehemías era un siervo del Señor que era un funcionario dentro del gobierno medo-persa en Babilonia. Y él consiguió, gracias a la bendición del Señor, el poder ser uno de los que ayudara a la restauración de Jerusalén, porque varias décadas atrás había sido destruida por los babilonios.
Y entonces el emperador medo-persa había nombrado a Nehemías gobernador de toda esa provincia, de toda esa región donde estaba Jerusalén. Y él dice lo siguiente, Nehemías: a mi hermano Hananí, que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén. ¿Cuál fue la característica principal que llevó a Nehemías a colocar a su hermano Hanani para que estuviera a cargo de la ciudad de Jerusalén? No era el hecho que era el hermano de Nehemías, no. Él exalta algo aquí de la persona de Hanani, y es que era temeroso de Dios. Él no dice que era un gran administrador y todo eso, de seguro que tenía que saber acerca de ciertas cosas del gobierno, pero lo que más le interesaba a Nehemías para poner a su hermano a cargo de Jerusalén era que Hananí era temeroso de Dios. ¡Qué cualidad más maravillosa! Que nosotros los hijos de Dios debemos desarrollar, necesitamos desarrollar en nuestras vidas. Muchos hijos de Dios oran para que Dios les bendiga, para que Dios haga esto, para que Dios les sane aquello, y no es que esté mal, está bien. Pero estamos viendo hoy que es muy importante orar, anhelar, buscar, trabajar para que nosotros nos convirtamos en personas temerosas de Dios, del Señor maravilloso que tanto nos ama. Este tipo de temor se debe manifestar en la vida práctica. O sea, esto no es un temor que es solamente cuando yo esté en la iglesia, o cuando esté leyendo la Biblia, o cuando esté en un grupo pequeño, o un grupo de oración. Este temor es para la vida diaria. En Levíticos capítulo 19, versículo 14 dice, es un mandato de Dios: no maldigas al sordo, ni le pongas tropiezo al ciego, sino teme a tu Dios. Yo soy el Señor. O sea, es como la firma de Dios aquí abajo, como que dice, lo digo yo, el Señor. Sino teme a Dios. O sea, que el temor a Dios nos guarda a nosotros de hacer el mal, de hacer maldades, de hacer lo malo. Cuando tememos a Dios, somos guardados de todo eso, de todos esos actos perversos, por cierto. El temor a Dios es una característica sobresaliente en aquellos que conocen al Señor, que le valoran, que le aman, que le adoran, le sirven, que confían en Él. Qué característica más maravillosa y especial. Pero una pregunta muy importante es: ¿cómo se obtiene o desarrolla ese temor a Dios? Ya hemos visto que el salmista oraba para que en su corazón se desarrollara el temor a Dios. O sea, la oración es muy importante para desarrollar ese temor. Se desarrolla buscando al Señor en ese día a día. Eso no es una cápsula, una pastilla que yo me tomo y ya me vuelvo temeroso de Dios. No, es un proceso. Es de acuerdo a cómo yo voy buscando al Señor. Por eso el Señor, nuestro Dios, ordena al pueblo de Israel lo siguiente. En el libro de Deuteronomio, Dios está preparando al pueblo de Israel para que cuando entren a la tierra prometida, vivan de acuerdo a lo que Dios dice. Y una característica que tienen aquellos que están obedeciendo, que están buscando de Dios de corazón, es que son temerosos de Dios. Y en Deuteronomio 31, versículos 11 y 12, el Señor le manda lo siguiente. O sea, son cosas que el Señor les dice para cuidarlos a ellos como nación, cuidarlos a ellos como familia, cuidarlos a ellos como hijos de Dios, al pueblo de Israel en aquel tiempo. Cuando tú, Israel, te presentes ante el Señor tu Dios en el lugar que Él habrá de elegir, leerás en voz alta esta ley, o sea, la palabra de Dios. Leerás en voz alta esta ley en presencia de todo Israel. Reunirás a todos los hombres, mujeres,
y niños de tu pueblo y a los extranjeros que vivan en tus ciudades, para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios y obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Y el Señor está diciendo algo muy importante, importantísimo. Le está diciendo, ustedes deben reunirse. Y cuando se reúnan, se congreguen, lean la palabra, lean la Biblia. Lo que estaba escrito en aquel tiempo era solamente los 5 libros de Moisés, pero se refiere a toda la Biblia para este tiempo. Es leer la Biblia. Léala y dice, en la presencia de todo el mundo, de los hombres, especifica, de los hombres, de las mujeres, de los niños, de los extranjeros, de todos los que estén viviendo en la nación en aquel tiempo. Y dice que por qué deben escuchar esa lectura. En ese tiempo recordemos que no todo el mundo sabía leer y escribir, por eso decía que la leyeran en público para que todo el mundo la escuchara. Hoy que tenemos que la gran mayoría sabemos leer y escribir, entonces nosotros mismos la leemos. ¿Qué? La palabra de Dios. Y dice que eso se debe hacer para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios y obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Entonces, el yo buscar de Dios, el leer, estudiar su palabra, va a ir desarrollando, es algo importante para desarrollar ese temor a Dios. Sigamos mirando. Por lo tanto, el temor a Dios debe ser enseñado a nuestra familia y sobre todo a los hijos, a nuestros hijos. La forma más importante de enseñarlo es como dice el pasaje anterior, o sea, reuniéndonos, leyendo, estudiando la palabra de Dios, teniendo esos tiempos de búsqueda de la presencia de Dios. De seguro que allí también ellos alababan al Señor, oraban, etc. Teniendo esos tiempos como familia. No solamente en la iglesia, es importante venir como familia a la iglesia, pero también en nuestros hogares, esa búsqueda, ese día a día, buscando la presencia del Señor, ese encuentro personal con el Señor. Pero hay algo muy importante en cuanto a esto de enseñar el temor a la familia. Claro que es importante buscar a Dios en cuanto a orar, leer su palabra, que es la Biblia, pero hay algo que necesitamos poner en práctica y es algo que parece ser muy sencillo, y es el ejemplo. El ejemplo. Albert Einstein dijo lo siguiente: la mejor forma de enseñar no es el ejemplo, es la única forma. Repito, Albert Einstein dijo, la mejor forma de enseñar no es el ejemplo, es la única forma de enseñar. O sea, no se trata de decirle a los hijos qué deben hacer solamente. Lo más importante es que ellos nos vean a nosotros haciendo, buscando de Dios, amando al Señor, leyendo, estudiando su palabra, orando. Eso le va a mostrar a ellos el camino. Si bien al final de cuentas ellos tienen la opción de tomar sus decisiones, pero el Señor nos pedirá cuenta a cada uno de nosotros, los papás, de cómo estamos enseñando a nuestros hijos y el testimonio que estamos dando hacia las demás personas, familiares, amigos, etc. El ejemplo es fundamental. Miremos el caso de Abraham. Recordemos que Abraham fue un hombre, él vivía en un lugar llamado Ur de los Caldeos. En aquellos tiempos, la región de Mesopotamia era una de las partes más importantes de la humanidad en aquel tiempo antiguo. Se habla de que allí fue que se desarrolló la rueda y desarrollaron los primeros carros, esas carretas, por ejemplo. Hoy en día uno ve una carreta y no le da mucha importancia, pero en aquellos tiempos la carreta era una nave espacial para nosotros hoy en día. Era algo sumamente moderno e importante. Al parecer los egipcios tomaron esa idea de allá de Mesopotamia, esa región de Ur de los Caldeos donde venía Abraham. Es una región muy fuerte e importante en aquel tiempo, pero era una región idólatra.
Y de allá llamó Dios a Abraham y le dijo que lo siguiera a Dios, que obedeciera al Señor. Y Abraham obedeció al Señor y Dios le llevó a la tierra prometida, que era la llamada tierra de Canaán, la tierra que hoy en día después ya Dios se la entregó a Abraham y a la descendencia de Abraham, que es el pueblo de Israel en este caso. Abraham fue un hombre de fe. Abraham se conoce como el padre de la fe. En aquel tiempo la gran mayoría de las personas eran politeístas, adoraban muchos dioses, pero Abraham adoraba al único Dios, al Dios verdadero, al Dios creador de los cielos y la tierra. Miremos el caso de este hombre Abraham. Cuando el Señor se dirigía a destruir las ciudades malvadas de Sodoma y de Gomorra, Él tuvo un encuentro primero con Abraham. Un encuentro muy especial. Abraham era un hombre que adoraba a Dios, que buscaba a Dios y tenía encuentros especiales y maravillosos con el Señor. En Génesis capítulo 18, del 17 al 19, dice: y el Señor dijo: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, o sea, la destrucción de Sodoma y Gomorra, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una gran nación, grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de él, o sea, acerca de Abraham. Si usted se pone a mirar el versículo, allí no aparece la palabra temor en ninguna parte. Pero el hecho de que Abraham era una persona que temía a Dios y que Dios estaba convencido de que Abraham iba a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos a temer a Dios, eso está implícito allí. En esos versículos del 17 al 19 del capítulo 18 de Génesis, Dios dice bien claro allí: porque yo lo he escogido para que mande. Él sabía que Abraham iba a obedecer y mandar a sus hijos y a su casa, o sea, a toda su familia después de él, que guarden el camino del Señor. No se trata de agarrar el camino del Señor y guardarlo en el bolsillo o guardarlo en una caja fuerte. Quiere decir que lo pongan, que ellos iban a poner en práctica lo que es de Dios. Eso es lo que quiere decir guardar el camino del Señor. Andar por lo que Dios dice, obedeciéndole, amándole, buscando y sirviendo al Señor. Y ahí lo dice. El Señor sabía que Él iba a mandar a sus hijos y a su casa después de Él, que guarden el camino del Señor. ¿Cómo? Haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de él. Dios le había dado unas promesas muy importantes a Abraham. Entre esas, que todas las naciones iban a ser benditas a través de Abraham y su descendencia, y así fue. Jesucristo es descendiente de Abraham. Si usted lee las genealogías de Jesús que aparece en Mateo, que aparece en Lucas, o sea, los antepasados humanos del Señor Jesucristo, entre ellos está Abraham. Y en Jesucristo todas las naciones, todos los países y pueblos, etnias del mundo son bendecidos. Todo aquel que cree en Cristo se vuelve un bendito del Señor. Abraham entonces era temeroso de Dios. Y Abraham iba a enseñar y enseñó a su hijo, a Isaac, a temer a Dios. Y enseñó y motivó para que se hiciera también que a los nietos de Abraham se le enseñara, y a los bisnietos, etcétera, etcétera. Miremos el caso de Jacob. Jacob era nieto de Abraham, hijo de Isaac. Jacob reconocía que su padre Isaac era temeroso de Dios, que temía a Dios. En Génesis 31:42 habla acerca de eso. Me motiva que luego lo busque. Génesis 31:42. Miremos el temor de Dios en acción. Qué bonito que no es solamente algo de palabra, no, miremos el temor a Dios en acción, con el caso de José, el bisnieto de Abraham. Génesis 39, versículos 7 al 8.
Allí vemos, después de algún tiempo, la esposa de su patrón. Bueno, déjeme hacer una historia breve. Déjeme contarle algo primero. Resulta ser que José, bisnieto de Abraham, había llegado a Egipto, había sido vendido como esclavo, y entonces cuando llega a Egipto lo compra un hombre que era el jefe, el general del ejército del faraón, del rey de Egipto. Y entonces este hombre lo pone a trabajar a José, a hacer diferentes funciones, y por la bendición de Dios, todo lo que José hacía, lo hacía bien, lo hacía excelente. Era un hombre, un muchacho que amaba y buscaba de Dios de corazón. Y entonces llegó un momento en que su amo lo puso para que él fuera el administrador general de sus bienes, de su casa y todo eso. Pero José era un joven buen mozo, muy buen mozo. Y la esposa de su amo, Potifar, la esposa de Potifar, le echó el ojo a José y quería que él se acostase con ella. Y él siempre la rechazaba y le decía que no. Le decía que no y que no. Resulta ser que llegó un momento en que nadie estaba en la casa, solamente José haciendo sus trabajos y la esposa del amo de José, la esposa de Potifar. Y ahí voy a leer los versículos 7 al 8 de ese capítulo 39 de Génesis. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En el versículo 9, él le dice: ¿cómo cometeré yo ese pecado contra mi patrón y contra Dios? ¿Qué está demostrando José? Que teme a Dios. Era una persona temeroso de Dios. ¿Dónde estaba José? José estaba muy lejos de su casa. José estaba muy lejos de su familia. Cuando sucede esto, José no estaba con sus papás. No estaba nadie que pudiera decir: mira, José, que se la da de creyente en el Señor, que se la da de cristiano, que se la da de tal cosa. No había nadie que le pudiera decir eso. Hay personas que cuando están lejos de la iglesia, o cuando no está el pastor o algún compañero de la iglesia por allí cerca, o algún familiar que le esté viendo, como dice el dicho, se alocan y hacen muchas cosas que no serían capaces de hacerla cuando alguien que le conoce lo ve que está haciendo. Pero se olvida que el Señor nuestro Dios sí le está viendo. José estaba solo allí con aquella mujer. Él podía haber tenido esas relaciones con esta mujer y quizás nadie se hubiera enterado, pero él sabía que Dios lo estaba viendo. Y José era temeroso de Dios. ¿Qué vemos allí? Que el temor a Dios que tenía este hombre le guardó de pecar, le guardó de ese fallo, le guardó de hacer lo malo. Cuando no tenemos el temor a Dios, podemos cometer cosas muy graves, errores que nos meterán luego a nosotros en problemas muy serios. Pero el temor a Dios guardó y protegió a José. El temor a Dios es lo que va a guardar y proteger a tus hijos. Es el que nos guarda y protege a cada uno de nosotros cuando es una realidad en nuestras vidas. Cuando nadie nos está viendo, ¿qué hacemos? Si nuestros hijos temen a Dios, cuando nadie les esté viendo, van a comportarse derecho. Quiero definir dos palabras. Quiero definir lo que es religión y qué es ser cristiano. Religión es el conjunto de ritos y signos externos, vuelvo y repito, conjunto de ritos y signos externos de un culto o creencia, tradiciones humanas, etc. Alguien también definía religión de la siguiente manera. Fíjense qué interesante. Religión es la manera que el hombre se ha inventado para querer llegar a Dios. En ese sentido, podríamos decir
que el cristianismo no es realmente una religión. ¿Pero qué es ser cristiano? Cristiano es aquel que ha puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador y por lo tanto ha establecido una relación personal con Él. Repito, cristiano es aquel que ha puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador y por lo tanto ha establecido una relación personal con Él. En Hechos capítulo 11, versículo 26, leemos lo siguiente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, en una ciudad de Asia llamada Antioquía. ¿A quiénes se les llamó cristianos? A los discípulos. O sea que cristiano no es aquel que es cristiano culturalmente. No. Es el que es discípulo de Cristo. A los discípulos se les llamó por primera vez cristiano en Antioquía. Qué interesante. Es triste como en tiempo de pandemia han habido cristianos con gran miedo e inclusive ataques de pánico, con desesperación y gran angustia. Pero ¿saben qué? Algo más triste que el hecho de que un cristiano esté pasando por esa situación es que estos cristianos, muchos de esos, no temen a Dios y ni siquiera se esfuerzan en lo más mínimo para buscarle, para obedecerle y amar al Señor. Son personas que son supuestamente cristianos, yo no sé si lo serán o no, pero que andan queriendo siempre hacer las cosas como a ellos les parece, a la manera de ellos. Para todas las cosas del Señor tienen excusa. Pero qué triste, a la hora de la situación difícil son presas del pánico, presas de la angustia. Yo les motivo, no vivas una religión, vive un verdadero cristianismo, amando y temiendo a Dios. Enseña eso a tus hijos. Esa será la mejor herencia y legado que tú le puedas dejar a ellos. Amemos al Señor. Tomemos en serio lo que Dios nos dice en su palabra. Es triste como hay personas que leen algo en la Biblia, Dios les enseña algo y luego buscan excusas y excusas para no hacer lo que Dios les está diciendo. Pero lo que Dios nos dice es para nuestro bien, es para nuestra bendición. Como oraba el salmista cuando leíamos hace un rato ese versículo en el Salmo 86:11. Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Y el otro, el Salmo 112:1. Aleluya, alabado sea el Señor. Dichoso, o sea, muy bendecido, el que teme al Señor y haya gran deleite en sus mandamientos. Aquel que disfruta los mandamientos de Dios, que no los ve como una carga, sino como una bendición. Cuando Dios nos diga algo en su palabra, hagámosle caso. Porque en eso estamos demostrando que tememos al Señor. Y no solamente eso. Es ese tipo de cosa que nos va a ayudar a crecer en el temor de Dios. A amar más y más al Señor. El Señor Jesús dijo, el que me ama obedece mis mandamientos. Y vuelvo y repito algo que dije hace unos días. Este tipo de cosas no es para superhombres, no. Es para personas que realmente quieren buscar de Dios. Señor, yo te necesito. Ayúdame, aquí estoy, enséñame. Guíame, mi Dios. Entonces yo me dejo enseñar y me dejo guiar. Oremos. Amado Dios del cielo, maravilloso Señor, ¿cómo no alabarte? ¿Cómo no darte gracias? ¿Cómo no bendecir tu nombre? ¿Cómo no glorificarte a ti? Señor, que yo encuentre deleite y verdadero disfrute en tus mandamientos, en tu palabra.
en esa relación personal contigo, íntima, Dios de los cielos. Gracias, Señor, porque el cristianismo no es una religión. El cristianismo no se trata de rituales externos. El cristianismo se trata de rendirte mi corazón a ti, de apropiarme de tu palabra, de leerla, de estudiarla, de desarrollar hábitos como el orar, leer la Biblia, el congregarnos, Señor, el buscar tu rostro de corazón, en tomar en cuenta lo que tú me dices, el amarte, mi Dios. Quiero realmente que tú desarrolles en mí el temor verdadero. No quiero ser un religioso, Señor, como aquellos fariseos, cuyo nombre de ese grupo, Señor, religioso ha venido a ser sinónimo de hipócrita, porque te buscaban de manera externa, pero su corazón estaba lejos de ti. Conocían inclusive tu palabra, pero no la ponían en práctica. Por eso Jesucristo les dijo a sus discípulos: hagan lo que dicen los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Señor, yo quiero ser alguien que hable tu palabra, pero que la viva, que la ponga en práctica. En el nombre de Jesús de Nazaret, renueva mi mente y renueva mi corazón. Que mis hijos, Señor, cuando me miren, vean a alguien íntegro. Díselo así al Señor. Que cuando mi esposa me vea, pueda decir: Él ha cambiado. Ha cambiado para bien. Yo quiero conocer al Dios que Él o que ella está conociendo. En el nombre de Jesús de Nazaret, aquí estamos, Señor. Reconociendo que te necesitamos. Que separados de ti nada bueno, nada realmente bueno podemos hacer. Pero qué maravilloso es que contamos contigo, Señor. Queremos conocerte, queremos amarte. Renueva nuestro corazón. Llénanos de tu Santo Espíritu, de tu presencia, Dios de los cielos, Dios de poder.